Cuando publicaron esta casa en internet, esta reventó, convirtiéndose en un fenómeno viral. Fue ahí donde decidimos recorrerla para saber el porqué. ¿Serán sus dimensiones tan particulares resultado de dividir una propiedad más grande en 4? ¿Será porque desde que entras, a pesar de ser pequeña, te sientes en una casona yucateca? ¿O serán esos tonos pasteles y decoración impecable que la hacen súper fotogénica desde donde la mires? Acompáñenos a descubrirlo. Nos encontramos en la calle 70, a unas 3 cuadras del hermoso Parque de Santiago, famoso por la gastronomía de su mercado y por ser el lugar favorito de Eva Longoria. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¡Wow! Lo primero que nos llama la atención de Casa Lorena son sus pequeñas medidas, con tan solo 4,5 metros de ancho, resultado de una división de un predio más grande. Muchos de ustedes nos han preguntado a qué se debe que esto pase tanto en Mérida. Esto se debe a varios motivos. Uno de ellos es que en una época del centro de Mérida se abandonó, dejando muchas propiedades prácticamente deshabitadas. Al pasar de los años, los dueños quisieron venderlas, sin embargo, al ser propiedades tan grandes, resultaba muy difícil poder comercializarlas. Fue ahí en donde decidieron también empezar a dividirlas, teniendo así un precio mucho más accesible. Tal es el caso de Casa Lorena, la cual representa una 1/4 parte de lo que alguna vez fue toda la propiedad, en donde incluso podemos notar cómo el resto de ella no ha sido restaurada, dejando ver cómo era antes. De igual manera, a Casa Lorena le caracterizan esos tonos color rosa que se ven preciosos y que me recuerdan muchísimo a esa famosa casa de Mérida que se llama El Pinar. Esa casa gigante que parece de muñecas, la cual próximamente la podrán ver en el canal. De igual manera le caracteriza esa fachada arremetida, la cual originó este pasillo de 1,20 m aproximadamente, lo cual les permite incluir estas jardineras que le dan frescura a la fachada. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Y se hizo la luz. Justo gracias a estos postigos podemos tener una mayor iluminación en este espacio, cosa importante en casas como estas en donde no podemos tener ventanas ya que tenemos los muros de los vecinos. Excelente solución. Probablemente habrán notado lo amplio que se siente este espacio. A pesar de tener dimensiones pequeñas, este espacio se siente amplio gracias a los altos techos de casi 5 metros de altura que tenemos aquí. Y aprovechando que tenemos las miradas para arriba, notamos esas vigas, las cuales ya se encontraban al momento de llegar a la propiedad. Se le conocen como vigas de Covil. Estas llevan este nombre ya que en algún momento fueron rieles de tren o de truck, estos pequeños carritos que utilizaban para sacar el enequén de las haciendas enequeneras, que reciben este nombre ya que la compañía que se dedicaba a fabricar trenes, vagones y rieles se llama la fábrica de Covil. Cuando las encontraron, estas ya tenían estos tonos grisáceos que fueron uno de los principales dictadores para determinar la paleta de colores que vamos a ver en toda la propiedad. Tal es el caso de estos pisos de pasta, los cuales son completamente nuevos y los incluyeron de esta manera para darle amplitud e incluso continuidad al espacio. Asimismo, vemos cómo incluyeron una decoración impecable en este lugar, en donde vemos este sofá estilo mid-century que de verdad nos hace viajar en el tiempo, que además le incorporaron esta decoración colgante que consiste en una trenza de hilos de algodón que parece como si fuera una soga de hamaca gigante. Quedó espectacular. Por acá vemos la conexión entre la primera y la segunda crujía. Algo curioso es que estas eran las únicas 2 piezas que ya existían en la propiedad. De hecho, aquí los conectaba un claro, el cual decidieron modificar para darle la forma de arco y hacer más estética la bienvenida y conexión entre un espacio y otro. Y ahora sí, vamos a conocer la cocina.
En este espacio vemos de nuevo esos tonos rosa que tanto caracterizan a la propiedad. Y chéquense por acá, otra manera de decoración para poder utilizar aquellas trenzas de hilo de algodón, solo que en otro formato. Quedó padrísimo, jamás me hubiera imaginado hacer algo así con ello. Y la verdad que quedó muy bien. Todo este espacio es completamente nuevo. A pesar de que ya existía, aprovecharon la intervención para darle un toque moderno y renovar todo el área. Aprovecharon para incluir esta isla, la cual tiene 2 metros de largo por 1,10 de ancho. El espacio suficiente para tener, por un lado, una barra desayunadora de hasta 4 personas y por otro, generar el espacio suficiente para tener un área de almacenamiento. Vemos también que utilizaron tanto en esta barra como en esta meseta unos tonos claros para dar amplitud al espacio y un poco de iluminación. De hecho, esta es una cubierta de cuarzo que además queda muy bonito y que tiene unos tonos brillantes que con cierto grado de iluminación hacen que se vean espectaculares. Además, esta meseta tiene 60 centímetros de ancho, lo tradicional en una casa, pero lo complementaron con estos escalones que tenemos por acá, los cuales generan un espacio ideal para poner los utensilios de cocina. Y es que además vean qué cocina tan bonita. Es pequeña, pero tiene todo lo necesario para pasar un rato a gusto. En ella incluyeron esta campana, la cual sirve para dar salida a todo el humo cuando estamos cocinando, ya sea recalentando nuestra cochinita o preparando unos panuchitos. Por cierto, hemos leído en los comentarios que los subtítulos les estorban. Esto es algo muy sencillo de resolver. Dentro del reproductor van a encontrar unas casillas como las que tenemos aquí a un costado, en la cual te despliega la opción de los diferentes subtítulos que tenemos y en donde también los pueden desactivar. Si no los necesitan, recomendamos apagarlos para que no obstaculicen la vista y poder gozar de las hermosas imágenes de su canal de Transmuro. De este lado, ¿qué pasó, ma? Buena camisita. Y por acá ya nos va revelando lo que nos espera al momento de salir. Ese hermoso oasis, ese paraíso, esa piscina tan deliciosa que ahora vamos a conocer. Y es que además vean qué bienvenida tan original, en la cual decidieron conservar el marco original de la puerta, acompañado de este cristal templado que deja poco a la imaginación, que nos invita a salir y gozar del aire libre. Es más, vamos a conocerlo. Este espacio fue un gran acierto por parte de los arquitectos, ya que este cumple con 2 funciones principalmente. Por un lado, tenemos un comedor completamente funcional y por otro, tenemos una salita ideal para venir a echar la cotorriza. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un anecdotario más. Esta zona se encuentra muy bien protegida gracias al tejado que tenemos allá arriba, en el cual, no me lo van a creer, utilizaron las tejas que se encontraron al momento de llegar a la propiedad. Esta es una teja francesa o teja de Marsella, la cual podemos encontrar muchísimo en propiedades en Yucatán. Esto se debe a que en la época de oro del Enequén, gran parte de los barcos que iban de México o de Yucatán hacia Europa, posteriormente regresaban vacíos. Aprovechaban esto para incluir tanto decoración como algunos materiales europeos que vemos incluso en la arquitectura yucateca. Adicionalmente, mantuvieron los muros originales de la propiedad. Estos son los muros de mampostería originales, los cuales complementaron con este hilorama que quedó padrísimo. Además, si vemos, este se extiende a lo largo de estas 2 paredes y se interrumpe con este cambio de materiales o de acabados que tenemos por acá, el cual consiste en una rajuela muy bien pensada y además vean qué bonita quedó, parece perfectamente simétrica, y en la cual le incrustaron parte de esas tejas que veíamos allá arriba, pero esas que estaban rotas, y quedó padrísimo. Además, complementaron con estos espejos antiguos que quedan como una decoración con mucho estilo. Te recuerda muchísimo al espejo de Blancanieves. Es más, vamos a probarlo. Espejito, espejito, ¿quién es el más guapo que de esta propiedad ha hecho un videíto? Hola a todos, jóvenes. El día de hoy vamos a conocer una gran... No le hagan caso. Saludos a nuestro amigo el Arqui Cota Paredes. A partir de este espacio, vemos cómo empieza a cambiar el tono de colores que utilizan en la propiedad, en donde ahora le empieza a caracterizar un tono azul, que es el que se convierte en el principal de todos los espacios, incluida esta hermosa piscina que tenemos por acá. Es más, vamos a conocerla.
Esta sin duda es mi parte favorita de la casa, en donde tenemos la piscina, la cual además rodearon perfectamente toda de gravilla para hacer más permeable la superficie, acompañada también de estas huellas de concreto que van guiando nuestro camino hacia la parte de las habitaciones. Y algo bien curioso, probablemente habrán notado el volumen que tenemos acá. Bueno, pues no me lo van a creer, corresponde baño del vecino. Como les había platicado, esta propiedad en algún momento era parte de otra más grande y al momento de hacer la división, este espacio quedó de este lado. Este fue muy bien aprovechado por parte de los arquitectos, incluyendo toda esta decoración y complementado con la decoración que vemos en el resto de la pared. Y es que además, ¿cómo no sentirse en el paraíso? Jamás te imaginarías que estás en pleno centro histórico de Mérida. Eso es gracias también a la distancia que tenemos de aquí hasta la calle. Vamos a ver cuánto es esta. Con más de 16 metros de distancia de aquí a la calle, lo cual origina ese colchón que nos permite prácticamente aislarnos y sentirnos en el paraíso. Y no puede haber paraíso sin un hermoso cuerpo de agua. Aquí tenemos esta piscina, la cual tiene unas dimensiones de 3 metros de largo por 2 metros de ancho. Esta tiene una forma poco convencional debido al baño que teníamos aquí a un costado, y la cual recubrieron con acabados de chucum que se complementan con los acabados en tono azul que tenemos en estos muros, los cuales estoy seguro que en algún momento del día se funden perfectamente con el cielo azul. ¡Wow! Quedó padrísimo. De este lado tenemos el acceso hacia las habitaciones, al cual nos da la bienvenida este deck de madera que genera un espacio ideal para venir a refrescarte, a echarte una lectura o simplemente venir a contemplar de la vida. El cual además parece un lugar súper tropical gracias a estas palmeras que tenemos por acá. Esta de hecho es la culpable y por la cual se decidió que las habitaciones comenzaran a partir de este punto, y esa que vemos allá atrás tiene una historia muy curiosa detrás. Nos contaron los arquitectos que al momento de llegar a la propiedad, esta se encontraba prácticamente invadiendo el terreno. Fue a lo largo de la construcción que fueron corrigiendo su postura hasta poder erguirla completamente. Con ella no aplicaría el dicho que dice que árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Por acá incluyeron un baño, el cual sirve para dar servicio a la habitación y también a todas las visitas que tengamos en la propiedad, pero además sirve como cuarto de lavado. Aprovecharon el espacio que se generó por debajo de las escaleras para incluir no solo un baño que resulta muy funcional al momento de venir de la piscina, sino también un espacio de lavado y un área de servicios. Un espacio necesario en todos los hogares. Y ahora sí, vamos a conocer esas recámaras que están deliciosas. Aprovecharon el fondo de la propiedad para incluir las habitaciones. Esto fue algo bastante conveniente, ya que el terreno, conforme va avanzando, se va abriendo, permitiendo incluir habitaciones bastante amplias. Tal es el caso de esta, que tiene unas dimensiones de 4 metros por 4.6. En esta, además, incluyeron estos pisos de pasta que me encantaron. Aquí podemos ver completa la paleta de colores de toda la propiedad, tanto el azul, el rosa y el gris. Quedó increíble. De igual manera, fueron bastante consistentes en la decoración. Tal es el caso de la cabecera que vemos en el fondo, con un estilo muy mid-century. Y habrán notado que la habitación está bastante iluminada. Bueno, pues esto es gracias a los ventanales que tenemos en los costados. De un lado nos da hacia el deck y esa salita ideal para un espacio de lectura, y de este lado gracias a este patio interno, el cual incluyeron no solo por la parte de iluminación, sino también para ventilación, ya que este conecta también con el baño que tiene esta recámara. Es más, vamos a conocerlo. En este podemos ver que incluyeron una meseta de mármol, la cual armoniza perfecto con los pisos que incluyeron en la regadera, en la cual probablemente habrán visto que iluminada está. Esto es gracias al patio interno que generaron y que habíamos visto hace un momento, el cual utilizaron de la misma forma en la recámara de arriba, bueno, en el baño de arriba. Es más, vamos a conocerlo. Estas escaleras nos conectan con la segunda habitación, la cual tiene unas características muy similares a la primera. Antes de subir, me gustaría hacer una pausa para ver la jardinera que incluyeron al iniciar estas escaleras. Se preguntarán, oye, ¿por qué? Esto se debe a que al momento de llegar a la obra se encontraron con un árbol de chacá, el cual desgraciadamente durante la construcción se cayó. Sin embargo, lo volvieron a plantar y es el que tenemos aquí, que se encuentra erguido y con mucha fuerza. Una de las ventajas de este árbol es que puedes cortarlo, sembrarlo en otra parte y tener otro aún con más fuerza. Hizo así, o así, o así, o así.
Y ahora sí, vamos para arriba. Nos comentaron que muchas personas que se han hospedado en este lugar tienden a ver el parecido entre esas escaleras y algunas ciudades prehispánicas, tal como Chichén Itzá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente esto se parece a Chichén por el juego de volúmenes? Déjenlo en los comentarios. Esta recámara tiene las mismas dimensiones que la que recorrimos hace un momento, en la cual utilizaron de hecho el mismo patrón de pisos, pero combinando los colores de manera diferente. Aquí vemos de nuevo la paleta del rosa, el gris, el azul, y ahora incluyeron un tono hueso. Y la verdad es que quedó padrísimo y se ve completamente diferente. De igual manera, aprovecharon la altura que tenemos desde esta segunda planta para incluir una ventana que prácticamente nos transporta. Si yo solo viera esto, jamás me imaginaría que estoy en el centro de Mérida. Pensaría que estoy en alguna playa paradisiaca o qué sé yo. Desde aquí podemos abrir. ¿Quién quiere un coco? ¿Coco? Además de esta ventana, incluyeron de este lado un ventanal que va casi de piso a techo, el cual nos conecta con el patio interno que nos servía para dar iluminación y ventilación a las dos recámaras y al baño que le corresponde a cada una. Oigan, y si están disfrutando de este recorrido en el que vamos descubriendo espacios únicos con características de verdad sorprendentes, de dimensiones pequeñas, pero aprovechadas al máximo con la máxima estética, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.